Recordemos que por el momento todas nuestras actividades como iglesia son virtuales. Te invitamos a escuchar el culto de oración todos los miércoles a partir de las 8:30 de la noche a través de Facebook por la señal virtual que te conecta con el espíritu TNT 33.3 of Jeremy y por el Facebook de nuestra iglesia. Y no olvides que los martes y jueves en punto de las 8 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico a través de nuestro canal de YouTube. Y si tú eres parte del grupo de jóvenes de la iglesia, recuerda que tenemos una cita los días viernes a las 9 de la noche. Aunque no nos podemos ver físicamente, podemos seguir ofrendando para el sustento de nuestra iglesia. Recuerda que puedes depositar en Oxxo, directamente en el banco o hacer una transferencia desde la aplicación de tu banco a los siguientes números de cuenta. Confiamos que el Señor tiene el control de todo, que Él nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que Él es nuestro proveedor. Y recuerden, hermanos, Dios es bueno. Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios nuevamente por este tiempo. Gracias porque podemos hoy nuevamente retomar nuestros estudios en esta semana, continuando con esta serie que hemos iniciado, que tiene que ver con 9 marcas de una iglesia saludable. Y vamos a hablar, hermanos, de las edificando iglesias saludables, y vamos a entrar a la primera marca, que es la predicación expositiva. Vamos a hablar de este tema, de la predicación expositiva, cómo proclamar la palabra de Dios hoy, cómo proclamar la palabra del Señor hoy. Este será nuestro tema. Este tema está dividido en todo lo que es la predicación expositiva en 4 capítulos. Hoy veremos el primer capítulo, que tiene que ver con la contextualización, y estaremos viendo los siguientes capítulos cada martes. Trataremos de ser lo más sencillo posible esto, para que usted y yo lo podamos asimilar correctamente. Igual le invito a que cualquier pregunta, cualquier duda, pueda hacérnosla llegar para poder complementar. Vamos a entrar a estos temas. No son tan sencillos, son un poquito a veces complejos de entender, pero son muy importantes para la iglesia al día de hoy, mis hermanos. Vamos a comenzar, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos hoy tomar este tiempo de estudio bíblico y poder, como iglesia, Señor, poder estar atentos a lo que tu palabra nos enseña y a entender qué es lo que debemos nosotros hacer en este tiempo. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Como ya habíamos explicado, mis hermanos, en esta primera marca, la predicación bíblica es fundamental para que una iglesia permanezca sana. Y el ejercicio de la predicación, indudablemente, parte de los miembros de la iglesia que ejercen esta tarea, ya sea como pastores, misioneros, evangelistas, probablemente algunas hermanas tienen la capacidad o la habilidad también de poder expresar la palabra de Dios en sus grupos de mujeres, en los grupos de estudio bíblico. Y es importante que cuando nos dediquemos a estudiar la Biblia para presentarla y proyectarla y llevarla a cabo a los demás, tenemos que entender lo que es la predicación bíblica. Y hoy vamos a ver esta parte que el autor de todo este material nos presenta. Él presenta como una sugerencia, como una opción importante que debemos observar en nuestra iglesia, es la predicación bíblica, y nos va a dar una exposición clara de la predicación expositiva. Vamos a hablar de este tema. Hay materiales, hermanos, hay libros completos que hablan acerca de la predicación expositiva en el área de homilética en nuestro seminario, pero aquí vamos a tomar como resumen de lo que sería la predicación expositiva, y vamos a hablar de cómo proclamar la palabra de Dios el día de hoy. Y vamos a entrar con una pequeña introducción que marca el texto, que lo titula Los huesos viejos, y nos habla de una historia que me pareció muy interesante, de un personaje histórico, Charles Simeon, predicador en 1836 en Inglaterra. Este predicador dejó 3 objetivos en la predicación expositiva, y el autor hacía referencia, hermanos, a este tiempo en Inglaterra, cuando de alguna manera se suavizó, se descuidó, se desatendió la predicación expositiva o bíblica de los púlpitos. Entonces él empezó a enfocarse, a darle un énfasis claro a la predicación expositiva y a tocar los temas que llegaban con todo esto, y profundizó. Entonces él nos va a mostrar en esta parte cómo este autor, Charles Simeon,
nos da una presentación inicial de lo que es la predicación expositiva. Charles Simeon dijo: mi esfuerzo consiste en sacar de la escritura lo que está ahí y no meter lo que pienso que podría estar ahí. Sigue diciendo, su predicación se enfoca en 3 puntos básicos que deberían guiar al mundo hoy, dice el autor, y son puntos bien radicales. El primero, humillar al pecador, exaltar al Salvador y promover la santidad. Entonces la predicación desde el punto de vista positivo, cuando se va al análisis de un texto, va dirigido a este enfoque, a humillar al pecador, exaltar al Salvador y promover la santidad. Y esto marcó un principio de un modelo de predicación en los 1800, 1900, donde se retoma la predicación bíblica. Ahora, la predicación expositiva nos marca algo muy importante, hermanos. Y lo que vamos a ver el día de hoy es básico, hermanos, para poder tener un análisis de texto bíblico sencillo, pero rico y apegado a las Sagradas Escrituras. Yo creo que esta forma de predicar, esta forma de poder exponer la palabra del Señor, para mí es una de las más efectivas. Cuando hablamos de la predicación expositiva, hablamos de la elección de un texto, hablamos del análisis de ese texto, hablamos del contexto de ese texto, tanto en anterior, posterior, remoto, y vemos lo que ocurre en ese texto. Hay una riqueza de información que esto ocurre, pero más sin embargo, sí tenemos algunos problemas que tenemos que atender, y es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy en este estudio. Retomando un poco, hermanos, vamos a hablar de la predicación expositiva, cómo proclamar la palabra de Dios el día de hoy, y nos vamos a enfocar en el primer capítulo, que es la contextualización. Ahí la contextualización lo define de esta manera. La contextualización en la predicación es comunicar el mensaje del Evangelio en forma comprensible o aplicada en contextos culturales del oyente. Contextualizar la palabra de Dios sí es aplicarla a nuestro tiempo, pero eso, hermanos, es importante entenderlo. Es el comunicar el mensaje de Dios al hombre en su tiempo. Comunicar el mensaje de Dios al hombre en su tiempo, como se hizo en el tiempo del Nuevo Testamento, como hizo en el tiempo del Antiguo Testamento. Exactamente igual Dios se ha manifestado en estos tiempos. Y cuando hablamos de contextualizar, vamos a ver lo que el pasaje dice, lo que Dios dice para su pueblo, o vamos a decirlo así, lo que Dios dijo para su pueblo, que también lo dice el día de hoy. Tenemos 4 problemas cuando hablamos acerca de buscar contextualizar nuestros pasajes de la Biblia que vamos a enseñar. Y me pareció algo singular la forma en que el texto nos embosqueja esto, y nos marca 4 problemas al no tomar en cuenta una contextualización clara y real. El primero, la adhesión ciega, una adhesión ciega. El segundo, la predicación impresionista. El tercero, la predicación ebria. Es algo interesante, lo vamos a ver ahorita. Y cuarto, la predicación inspirada. Son 4 formas de predicación que son comunes el día de hoy, que fueron comunes en su momento también, y que fueron de alguna manera desviando muchas cosas. Y cada uno de estos errores de forma de predicar es lo que usted y yo tenemos que entender el día de hoy. Cuando hablamos de contextualizar el pasaje, es al momento que usted y yo empezamos a hacer esa contextualización del texto, de la historia, del momento, vamos a entender perfectamente lo que Dios quiere decirle a las personas. Vamos a ver cada una de ellas. Este tema es meramente informativo, estaremos entrando a la palabra de Dios en los demás capítulos, pero aquí vamos a ver lo que son algunas definiciones de estas formas de predicación para que usted las identifique. Identificándolas, es muy probable que usted se relacione con una de ellas. Diga, caray, me están diciendo que estoy equivocado. Sí, estamos equivocados, tenemos que corregir eso para poder tener una buena interpretación y una buena contextualización y una buena predicación de la palabra basada totalmente en su palabra. Veamos la primera, la adhesión ciega. La adhesión ciega en la contextualización altera nuestra predicación a lo menos en 3 formas. Una, en nuestra perspectiva en el estudio, cambia nuestro uso de púlpito y cambia nuestra comprensión de la autoridad. ¿Qué significa esto, hermanos? En cuanto a la adhesión ciega, tenemos una figura que nos ilustra esto.
el problema de la adhesión ciega, y usted puede ver esa figura de una manera muy sencilla. Tenemos el texto, no contextualizamos nada de la Biblia y nos vamos a nuestro tiempo, nos vamos a nuestro ahora, y inmediatamente entramos en este problema de contexto, de adhesión ciega. No sabemos, no tenemos información, agarramos un pasaje, no lo estudiamos, no lo meditamos y empezamos a tener problemas para poder interpretar esa parte de la escritura. Por eso hablamos del primero de ellos. Es nuestra perspectiva en estudio, dice en el estudio. Totalmente el error. En nuestra perspectiva del estudio, en nuestra adhesión ciega, perdemos la perspectiva. Empezamos a sacar un pasaje de contexto totalmente fuera de contexto en esta parte y nos lleva a un problema. Y vemos aquí esta parte. La segunda es que cambia nuestro uso del púlpito. El púlpito, hermanos, el centro de nuestras iglesias. Una ocasión, teniendo yo una entrevista con algunos hermanos allá en la frontera, en el norte de Tamaulipas, llegaron algunos hermanos americanos y empezamos a platicar acerca de la importancia del púlpito en nuestras iglesias. Y sí, decíamos, bueno, la iglesia debe siempre tener un púlpito, y en el púlpito la palabra de Dios. Y hacíamos preguntas. ¿Qué es lo que debe hacer crecer la membresía de las iglesias? Entonces algunos hacían referencia, ¿no? Pues yo creo que tiene que ver la comunión entre los creyentes, el buen testimonio del creyente en la comunidad. Y el americano que estaba ahí haciendo estas preguntas movía la cabeza y decía, no, eso no. Entonces empezamos a escuchar lo que él decía, y otros decían, bueno, la alabanza, la forma de liturgia, la forma de culto, igual también el hermano empezaba a decir que no se... Entonces él hizo una referencia, miren, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, lo que atraía a las personas, lo que traía a la gente a reunirse, a estar en comunión, a estar juntos, era la predicación de la palabra de Dios. Y él decía, los púlpitos en las iglesias, la Biblia en el púlpito, la predicación de la palabra de Dios desde el púlpito, debe ser la atracción de la gente a venir a la iglesia. La atracción de la gente a venir a la iglesia no debe ser ni la iglesia, ni la comunión con los hermanos, ni la alabanza, ni todo lo que de alguna manera usted y yo podamos hoy colocar como un gancho para que la gente venga a los servicios. La gente debe venir a escuchar la palabra de Dios. Y cuando usted y yo no estamos teniendo cuidado de una buena predicación bíblica y no estamos haciendo el estudio sistematizado como tal, tenemos una forma de predicación ciega. Porque agarramos un pasaje y decimos, esto es lo que el Señor me dio hoy, y hablamos sin ton y son, y nos brincamos, como lo veíamos en esta imagen, nos brincamos del texto a las aplicaciones sin olvidar lo que Dios dijo, lo que Dios habló, lo que Dios está diciendo en su palabra para hoy, en esta palabra viva y eficaz. Y tenemos un problema también, el asunto de la adhesión ciega es que cambia nuestra comprensión de la autoridad. Nosotros si agarramos un texto y nos brincamos y ya aplicamos sin estudiar lo que el Señor dijo, mis hermanos, tenemos un problema de ceguera. No sabemos qué decir y decimos lo que se nos ocurre. Y básicamente improvisamos y nos volvemos autoridad en el mensaje, cuando quien debe tener autoridad en el mensaje es su Señor, a través de nosotros y a través de su palabra. Vemos esta imagen nuevamente para que usted y yo podamos ver. El problema de la adhesión ciega es que tomo un texto, no contextualizo y me vengo a las aplicaciones a nuestro hoy y ahora. En segundo lugar, el otro problema, la predicación impresionista. Y esto es bien interesante, hermanos, porque el libro nos da una ilustración de dos jóvenes pintores en este tiempo, en 1863, 1850, dos jóvenes que estaban comenzando y estaban realizando una forma de pintar muy original, muy natural. Resaltaban todo lo natural y exaltaban todos los detalles de una manera muy impresionante, de modo que para hacer una pintura, antes de dar un trazo, tenían que revisar 10 veces ese trazo, si era o no era, y era el correcto, que iba a dar a conocer la imagen tal y cual debe ser y presentarlo original y verdadero. El tiempo pasó y estos jóvenes nos dice que sus pinturas no eran muy ya queridas porque iban cambiando las formas de pintura y lo que el pueblo quería, la gente quería. Entonces uno de ellos empezó a dar pinceladas por pincelar y empezó a dar distorsiones
y empezó a hacer lo que se le llamó en su tiempo una pintura impresionista, en donde con 10 pincelazos sin pensar formaba una imagen distorsionada. Y es algo que me llamó la atención porque la predicación impresionista es muy parecido a esto. Esto es muy común. Muchos predicadores en este día, mis hermanos, usan esta forma de predicación y hacen sus sermones para impresionar, llamar la atención, pero en esa predicación impresionista hay muchísimas deformaciones, muchísimas irregularidades, de modo que presentan un mensaje totalmente deforme, sin realidad, sin verdad, sin sentido. Vamos a ver lo que dice esta parte. Dice, el método impresionista toma lo que el ojo ve y lo interpreta, lo exagera, ignora algunas partes y al final lo distorsiona totalmente lo distorsiona. Entonces vemos esta parte de la predicación expositiva. ¿Qué implica esto, hermanos? Toma un pasaje de la Biblia, quiere impresionar con este pasaje de la Biblia, se olvida de lo que Dios dijo, hace sus propias conclusiones, sus propias aplicaciones y hace cosas extraordinariamente muy novedosas para llamar la atención y lo hace impresionar el mensaje, de modo que desvirtúa totalmente el propósito del corazón del Señor. Hay un pasaje en 1 Samuel 2, del 12 al 21, no lo vamos a leer, tómelo como referencia porque es una tarea que usted va a hacer para la próxima semana. Usted va a analizar este texto y va a darse cuenta que tiene dos formas de interpretación. Una, Elí y sus hijos, y otra, Samuel, los papás de Samuel y Samuel. Vamos a ver estas dos formas. Y vamos a darnos cuenta que muchos predicadores cuando toman este pasaje, ilustran y impresionan con el error y el pecado de los hijos de Elí. Y otros pocos tocan el tema de Samuel y sus padres. Entonces aquí es preguntarnos cuál es la correcta interpretación y contexto de lo que está diciendo. Y usted va a descubrir que lo que Dios está diciendo es que tiene que ver con lo que Él pide, la obediencia, la fidelidad a Él, y no tanto el pecado propiamente de los hijos de Eli. Vamos a ver eso más. Así que 1 Samuel 2, del 12 al 21, hermanos, es un pasaje que usted tiene que apuntar ahí, va a analizarlo, y yo estaré interactuando con ustedes en los próximos estudios para poder ver este ejercicio. Vamos a ver, va a tratar de elaborar un pequeño mensaje acerca de este pasaje. Otra parte de la predicación impresionista es que no es el problema en sí la predicación impresionista. El problema es la adhesión ciega a la contextualización. La adhesión ciega que mencionábamos anteriormente nos trae a querer ser impresionistas y nos trae un desorden porque no hemos contextualizado. Y tratamos de rescatar nuestro sermón con ilustraciones totalmente fuera de contexto, con probablemente formas, figuras, personas, anécdotas, autores, libros, comentaristas que no tienen nada que ver con lo que realmente el Señor quiere decir. Queremos impresionar, incluso impresionamos en nuestra forma de comunicarlo, impresionamos con nuestras expresiones corporales, impresionamos con nuestros tonos de voces, altos, bajos, pero se nos olvida el contenido propio de la palabra de Dios. Usted puede estar escuchando la Biblia de un predicador que ha hecho su tarea de hacer su estudio y contextualizar su pasaje y estar horas escuchándolo y no hay un aburrimiento porque hay una hilación perfecta de lo que Dios está queriendo decirnos a través de ese predicador. Otro problema, otro problema, hermanos, que tenemos después de esta es la predicación ebria. A mí me llamó la atención este título. De hecho, me llamó la atención y me reí un poco porque dije, bueno, a ver, ¿cuál es este modelo de predicación? Estamos hablando de la adhesión ciega y luego de los que queremos impresionar, y ahora vemos a los predicadores ebrios, borrachos, vamos a ir así, ¿no? Vamos a ver lo que dice esto. Esta predicación se ilustra como un borracho usando una farola de base, de soporte, más para apoyo que para iluminación. Ahí usted puede ver en la figura un farol y un borrachito ahí sostenido, en donde no le interesa si tenga luz o no tenga luz el farol, le interesa estar sostenido para no caerse. Entonces, de alguna manera a él no le importa la iluminación, lo que le interesa es no caerse. Va tambaleándose. En tiempos atrás incluso cargaban farolas movibles donde iban agarrándolos como callado, e iban caminando y se iban sosteniendo y pues no les importaba por dónde, simplemente el hecho es de no caerse.
Y es lo que la predicación en esta parte dice, ¿no? ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando hablamos de esto, hablamos de que hay hermanos en nuestras iglesias, hay predicadores en nuestras congregaciones que quieren ellos quieren compartir, pero al descuidar el contexto del pasaje, al descuidar la contextualización propia de lo que usted quiere predicar, y toman un pasaje, lo agarran, empiezan a predicar y pierden el hilo, pierden el sentido de lo que están diciendo. De modo que no saben cómo terminar. Caminan para un lado, caminan para otro, como dirían algunos miembros de nuestras iglesias. Estos predicadores andan de Génesis, Apocalipsis, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Mateo, y profetas menores, profetas mayores. Pasa el tiempo y se andan tambaleando de una parte a otra y no saben qué hacer. No saben cómo pararse. No saben cómo compartir el mensaje de salvación. No saben compartir la palabra de Dios. De modo que no saben terminar lo que Dios quiere decir. ¿Por qué? Porque de alguna manera se figura como ese borrachito, hermanos, que va por la calle tambaleándose, sin sentido totalmente, perdiendo el control de sus sentidos. Y va y se recarga un farol. Y el farol está en él, está la iluminación en él, pero no la ve. Ese es otro problema en la predicación expositiva. Cuando usted y yo no entendemos y no nos enfocamos en el contexto del pasaje y estudiamos el contexto del pasaje, tanto histórico, tanto simbólico, político, religioso, y todo lo que tiene que ver con ese pasaje, usted y yo vamos a perder de vista en sí lo que Dios quiere decir. Vamos a terminar diciendo lo que yo quiero decir y no lo que Dios quiere decir. Por eso es muy importante, hermanos, que esta parte de la predicación usted y yo la consideremos. El cuarto problema, y para mí este es el más peligroso, hermanos, el más peligroso, porque muchos, y lo digo incluyéndome, hemos creído que es parte fundamental de mi preparación para la predicación inspirada o inspiradora. Dice, este tipo de predicación es un juego peligroso, es completamente subjetiva. Cuando detenemos el trabajo duro de entender las palabras que el Espíritu nos ha dado y trabajamos exclusivamente en la mente del Espíritu Santo. Sigue diciendo en la siguiente parte, dice, nos convertimos en la autoridad final del significado, empezando a establecer verdades y consejos que no son apoyados bíblicamente. Ahora, ¿qué implica esto, hermanos? Yo creo que esto es el ejercicio común en los predicadores. Decimos que para poder preparar un sermón dirigido por el Espíritu Santo hay que tomar tiempo con Dios. Entonces hablamos de nuestro tiempo devocional, en donde usted y yo tenemos una comunión con Dios, comunión con su palabra, y Dios habla a nosotros de una manera muy, muy personal y muy individual. De modo que usted y yo sacamos información bíblica con relación a Dios y empezamos a escribir, y empezamos a anotar, incluso empezamos a tomar ese tiempo para escudriñar la Escritura, estudiarla y preparar mi sermón para el domingo, o para el tiempo que me corresponda hacerlo. Y es interesante ver que en esa inspiración en la que usted y yo estamos, en donde estamos el Señor y yo trabajando, donde el Señor me está hablando a mí, me está diciendo qué hacer, corro un grave riesgo. Porque es interesante, algo que yo leía en el texto era que muchos de nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, que Dios me habla a mí de manera individual, y eso es indudable, hermanos. Pero como predicador, Dios me da a mí la capacidad, me da la habilidad sobrenatural para ir al pasaje de la Biblia, leerlo, tomar tiempo para reflexionar, tomar tiempo para tratar de entender qué es lo que el Señor dice y estudiar su contexto, de modo que yo puedo discernir perfectamente, tener el contenido, ir al púlpito con la palabra de Dios y estar seguro que es Dios quien está hablando al pueblo a través del predicador. Ahora, cuando digo que es peligroso es porque muchos de nosotros sacamos nuestras propias conclusiones en relación, hermanos, a esos tiempos devocionales. Entonces hablamos y decimos de la siguiente manera, yo lo he escuchado muchas veces: Dios me habló esta mañana y me dijo esto y esto y esto y esto. Dios me habló y me dijo en mi tiempo devocional esto y esto y esto y esto. Y puedo decir, a lo mejor no es incorrecto, hermanos, pero el punto es que cuando yo me voy a preparar para la predicación de la palabra de Dios a la membresía de la iglesia, sí es bueno que yo vea lo que Dios me dice a mí,
Pero ¿qué es lo que Dios le dice a todo el pueblo de Dios? Y es donde usted y yo tenemos que tener cuidado, porque una cosa es lo que Dios me dice a mí de manera individual, y otra cosa es lo que Dios le dice al pueblo, sí, a través de mí. Mi experiencia no necesariamente, hermanos, es la experiencia del pueblo de Dios. Si totalmente cada vida es individual, y cuando estamos en el púlpito, Dios agarra a su iglesia y a todos les habla de una manera muy individual. Pero usted tiene que tomar en cuenta algo. Su experiencia devocional no tiene que implicar que es lo que usted tiene que predicar en la palabra del Señor. Pues estamos hablando, hermanos, de la contextualización, del contexto bíblico. Cuando usted y yo entramos al estudio de la Biblia y queremos ser predicadores, la predicación expositiva como primer punto nos exhorta a que usted y yo podamos entender lo que es el contexto bíblico, el contexto de lo que yo voy a predicar. ¿Qué es lo que tengo que hacer, hermanos? Lo vamos a ver en el próximo estudio. Vamos a ver con detalle cómo poder analizar un texto de manera expositiva, cómo analizarlo. Pero lo que quiero ahorita es que usted y yo podamos de alguna manera entender qué es lo que Dios nos está enseñando el día de hoy con estas cuatro errores al no tomar en cuenta el estudio o el contexto bíblico de lo que yo voy a predicar. Es parte primordial de lo que tenemos que entender. Ahora vamos a una parte, vamos a hablar así como una conclusión de esto, hermanos, y vamos a hacer referencia a otras cosas más. Pero vamos a una pequeña gráfica que tenemos ahí. Concluyendo esto, hermanos, dice hacerlo entender. Esa es lo que usted yo dice, el lado izquierdo, ahí en esa figura usted puede ver dos flechas y una P en medio. La predicación es hacerlo entendible. El lado izquierdo nos apunta a otra, el lado derecho de esta ilustración muestra la responsabilidad del predicador con el contenido de la palabra de Dios, interpretar correctamente, es la interpretación correcta. Y por otro lado, hermanos, la predicación tiene que ser entendible. El lado izquierdo nos apunta a una dirección en la que tenemos que responsabilizarnos a ser entendible, a ser responsables a hacer entendible la palabra de Dios. Ahora, puede ser sencillo, hermanos. Nuestro trabajo, y lo vemos como esta parte también de la conclusión, nuestro trabajo es decir hoy lo que Dios dijo una vez y nada más, porque el hacer esto, Él sigue hablando. Voy a repetirlo. Nuestro trabajo es decir hoy lo que Dios dijo una vez y nada más, porque al hacer esto, Él sigue hablando. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto, mis hermanos? Tenemos riesgos en la predicación de la palabra del Señor, y por eso yo he dicho, es peligroso, hermanos, siempre es peligroso aventurarnos y darle la oportunidad a personas dentro de la iglesia a predicar. Es un privilegio y de veras es una bonita oportunidad cuando alguien me cede el púlpito y voy a predicar. Para yo poder hacer eso, debo entender algo, que voy a comunicar la palabra viva y eficaz de Dios a toda la membresía de la iglesia, a toda la iglesia que me escucha. Y en este tiempo, pues ya nos ponemos en una grabación, y no sé quién nos escuche. Yo no sé, no puedo medir cada domingo, el día de hoy, cuántas personas escuchan lo que yo predico. Yo tiemblo cuando voy a predicar. Pero una forma en la que usted y yo podemos tener cierta seguridad y cierta estabilidad en cuanto a la predicación es tomar en cuenta el contexto del pasaje que yo voy a estudiar. Ahora, ¿qué implica esto, hermanos? Tengo que saber cómo buscar este contexto. Vamos a dar un ejercicio muy sencillo de cómo llevar a cabo este contexto. Yo les asigné hace un momento el pasaje de Samuel, primero de Samuel 2, del 12 al 21. Sí, primero de Samuel, del 12 al 21. Y este pasaje, yo le quiero pedir que lo vaya y lo lea. Busque el contexto anterior de este pasaje, busque el contexto posterior en la Biblia. ¿Cuál es el contexto anterior? El capítulo anterior de lo que usted está leyendo. Aquí nos marca el capítulo 2, vaya al capítulo 1 y lea el capítulo 3. Lea todo ese pasaje. Después, trate de investigar un poquito acerca del libro de Samuel. ¿En qué fecha fue escrito? ¿A quiénes fue escrito? ¿En qué contexto político se escribió? ¿Qué estaba ocurriendo en ese tiempo con el pueblo de Israel? Y usted va a tener un poco más de información en el contexto inmediato de ese pasaje. Regularmente en los pasajes de las Biblias de estudio usted tiene pasajes paralelos. Ubique los pasajes paralelos, vaya y léalos.
Lea esos pasajes paralelos, son contexto remoto, lejos probablemente del Génesis o del Nuevo Testamento en esta cuestión. Identifíquelos. Entonces, ya que usted tiene el texto, entonces usted vaya elaborando en base a esto razón, propósito, meta y puntos definidos en donde usted dice, esto es lo que Dios está diciéndole, está diciendo a mi vida o a la iglesia a través del libro de Samuel. Aquí vemos dos historias bíblicas, la historia de los hijos de Eli y la vida de los papás de Samuel. Entonces vemos aquí esta parte importante en la vida de la iglesia. Así que la tarea es esa, buscar el contexto, hermanos, es tener información bíblica. Yo regularmente recomiendo cuando vamos a predicar a los estudiantes o a todos, incluso yo lo he hecho, no frecuentemente, pero a veces sí, usar de introducción el contexto bíblico. Después del contexto bíblico, entrar ya a ilustraciones actuales o ilustraciones en la historia. Hay un montón de cosas que usted podemos usar como introducción. Y después de eso, tener bien claro el tema, el título de nuestro sermón y poder llevar a cabo el desarrollo de este sermón de una manera contextualizada, hermanos. Hay más métodos. Hay un método que conocemos nosotros que usted va a aprender más adelante, que se llama el método sintáctico-teológico. Y el primer análisis que se les pide que se haga en este análisis sintáctico-teológico es un análisis contextual, en donde lo vamos a ver con detalle. Vamos a tomar un tiempo para explicarles cuál es este análisis contextual que usted tiene que realizar antes de predicar. Porque si no hago eso, hermanos, si no estudio la Biblia, no estudio su contexto, voy a estar ciego. Voy a estar queriendo tomar acciones contemporáneas impresionistas. Incluso voy a parecer un borrachito que no sé ni por dónde andar ni cómo hacerle. Y al final me voy a refugiar en ese tiempo devocional que Dios me da de una manera extraordinaria, y de ahí voy a sacar de la manga algo que Dios no ha dicho ni quiere decirle a su iglesia, sino solamente a usted. Entonces, es muy importante entender esto, hermanos. Usted y yo tenemos que tomar en cuenta el contexto bíblico, la contextualización como parte del principio de un sermón expositivo. Tenemos que preparar ese sermón y lo vamos a ver con más detalle. Así que, mis hermanos, este es el 9º estudio de nuestros estudios bíblicos, y aquí hoy tenemos la lista de todos los pasajes de la Biblia que usted tiene que estar memorizando. Ya tenemos 8. Yo le pido que me avise, mándeme un mensaje por WhatsApp ahí al grupo, a su grupo en la iglesia. Dígale, pastor, yo me estoy memorizando los textos bíblicos, para empezar a monitorearlo y empezar a buscar que me los diga. El primero, no lo vamos a leer en este momento, es Efesios 2:20. El segundo, Efesios 3, del 10 al 11. El tercero, 2 Timoteo 3:16. El cuarto, 2 Timoteo 4:3. El quinto, 1 de Juan 3:2. El sexto, Efesios 2:8. El séptimo, Hebreos 10:25. El octavo, 1 de Pedro 2. Y el de hoy, son 2 pasajes de la Biblia, en Judas 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vamos a leerlo nuevamente. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así que, mis hermanos, 9 versículos de la Escritura. Usted puede ir cada semana memorizando uno. Si así lo hizo, bueno, adelante, mis hermanos. Yo le invito a que comparta estos estudios, estas meditaciones con todos los demás, y que Dios les bendiga, hermanos. Preguntas, comentarios, todo esto, con todo gusto. Entramos ya a una parte técnica de nuestra preparación, hermanos, de nuestra exposición. Si usted quiere aprender a preparar sermones bíblicos, comenzamos el día de hoy con el primer punto de atender el contexto bíblico de nuestro pasaje, la contextualización que usted y yo tenemos que tomar en cuenta y no caer en los errores de no tomar ese tiempo para estudiar esta parte de la Biblia y poder ser eficientes en la predicación expositiva en nuestras iglesias. Hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por este tiempo. Vamos a orar. Muchas gracias te damos, Señor, porque grande es tu misericordia. Bendice nuestras vidas, y gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos en línea, y que estos estudios puedan ser de edificación para todos. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Señor te bendiga, mis hermanos. Gracias.